Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y llenos de energía. Hoy, como ya habrán visto por el título, nos sumergimos en un tema que, creo, a muchos les interesa y les intriga: el amor, la farándula turca y, por supuesto, nuestros queridos Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. El título: Aatay Ulusoy, el gurú del amor, lo que le dijo a Serini te sorprenderá, ¿verdad que es intrigante? Bueno, hoy vamos a destapar un poco ese misterio, a desentrañar algunos detalles sobre la relación, o la no relación, que existió entre estos dos talentos, y a analizar un poco ese consejo o esas palabras que, según la leyenda, Aatay le habría dado a Serini. ¿Listos para el chisme, la especulación y el análisis? ¡Vamos allá! Antes de empezar de lleno, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos, donde hablamos de series turcas, actores, actrices, noticias de la farándula y mucho más. Así que no duden en apretar ese botoncito rojo y activar la campanita para no perderse nada. Gracias por su apoyo. Bien, empecemos por el principio. Para aquellos que no estén familiarizados, Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya son dos de los actores más reconocidos y populares de Turquía. Su fama trasciende fronteras y su impacto en la industria del entretenimiento turco es innegable. Han protagonizado juntos la exitosa serie Medcezir, una adaptación turca de la serie americana DOC. En esta serie su química en pantalla era innegable y vaya que lo era. Interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo, no solo en Turquía, sino también en países de Latinoamérica, Europa y Asia. Su relación en la pantalla era tan intensa, tan apasionada, que muchos fans soñaban con que esa chispa se trasladara a la vida real. Y claro, empezaron a circular rumores. ¿Pero por qué Medcezir tuvo tanto éxito y por qué la conexión entre Aatay y Serini generó tanta expectativa? La respuesta reside en la calidad de la serie, en su adaptación inteligente y moderna, y en la magistral interpretación de los dos actores principales. Medcezir no solo era una historia de amor, sino también un drama sobre el crecimiento personal, la familia, la amistad y los conflictos sociales. Yaman, un joven de un barrio humilde, se enamora de Mira, una chica de clase alta. Su amor, a pesar de las diferencias sociales y las adversidades, se convierte en el eje central de la trama. Aatay Ulusoy, con su mirada profunda y su carisma natural, encarnó a Yaman a la perfección. Logró transmitir la vulnerabilidad, la valentía y la nobleza del personaje. Su interpretación fue tan convincente que el público no pudo evitar empatizar con él y con sus luchas. Por otro lado, Serini Sarkaya, con su belleza, su elegancia y su talento actoral, dio vida a Mira, una joven inteligente y sensible y con una gran fuerza interior. Su química con Aatay era palpable, creando una conexión en pantalla que trascendía la mera actuación. La serie exploró temas como la lealtad, el perdón, la ambición y la búsqueda de la identidad. Los personajes secundarios, con sus propias historias y conflictos, enriquecieron la trama y aportaron diferentes perspectivas. Medcezir se convirtió en un fenómeno cultural, generando tendencias de moda, música y comportamiento. Los fans, ávidos de noticias sobre la serie y sus protagonistas, comenzaron a seguir cada paso de Aatay y Serini en la vida real. Estos rumores se avivaron aún más cuando se les vio juntos fuera del set, en eventos, cenas y reuniones. La prensa turca, siempre al acecho de una buena historia, no tardó en especular sobre un posible romance. Fotos de ellos juntos, entrevistas donde se elogiaban mutuamente, y declaraciones vagas sobre su relación alimentaron aún más la curiosidad del público. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Estuvieron juntos Aatay y Serini? Oficialmente nunca confirmaron una relación sentimental. Siempre se mantuvieron en la línea de la amistad, de la camaradería, de la buena sintonía que tenían. En las entrevistas evitaban las preguntas directas sobre su vida personal, y se centraban en hablar sobre su trabajo y sobre su admiración mutua. Sin embargo, la especulación continuó, y es ahí donde entra en juego la frase que da título a este vídeo: lo que le dijo Aatay a Serini. ¿A qué se refiere esta frase? Bueno, la historia que circula, y que ha sido comentada en diversos medios turcos, es que Aatay, en un momento dado, y supuestamente en un contexto de consejos y confidencias, le habría dicho a Serini algo sobre sus relaciones sentimentales y sobre cómo manejarse en el mundo del espectáculo. No hay una cita textual, obviamente, porque esto es parte de la especulación.
Sin embargo, la idea general es que Aatai, que ya tenía cierta experiencia en el ojo público, le habría dado a Serine algunos consejos sobre cómo proteger su vida privada, cómo lidiar con la presión mediática y cómo navegar por el mundo del amor en medio de la fama. Pero ¿por qué Aatai, y no otra persona, sería quien le diera estos consejos a Serine? La respuesta reside en la dinámica que se creó entre ellos durante el rodaje de Medcezir, y en la personalidad de ambos. La serie, al ser una adaptación de una historia de amor, implicaba largas jornadas de trabajo, escenas íntimas y una intensa conexión emocional. Aatai y Serine pasaban mucho tiempo juntos, compartiendo experiencias y construyendo una relación de confianza. Además, Aatai ya había experimentado la fama y la exposición mediática antes que Serine. Había protagonizado otras series exitosas y había aprendido a lidiar con la presión de los medios y con los rumores sobre su vida personal. Su experiencia, su madurez y su discreción lo convirtieron en una figura de referencia para Serine. Ahora, ¿qué tipo de consejos pudo haberle dado? Es difícil saberlo con certeza, pero podemos deducir algunas posibilidades. Quizás le aconsejó ser cautelosa con las relaciones, a no exponerse demasiado, a mantener ciertas cosas en privado. Quizás le sugirió que no hiciera caso a los rumores y a las especulaciones, y que se enfocara en su trabajo y en su bienestar personal. O tal vez, le habló sobre la importancia de la comunicación, de la honestidad y de la confianza en una relación. Podría incluso haberle dado consejos sobre cómo manejar las redes sociales y cómo proteger su imagen pública. Podemos, por otro lado, interpretar esto de una forma menos romántica, y pensar que, siendo dos personas trabajando en el mismo ámbito, Aatai simplemente le dio consejos profesionales a Serine. Consejos sobre cómo manejar las entrevistas, cómo construir su imagen pública, cómo elegir sus proyectos, etc. Ambas opciones son plausibles. Quizás en realidad, se trató de una combinación de ambas, consejos personales y profesionales entrelazados. Lo importante es que la idea de que Aatai actuó como un gurú del amor, o un mentor para Serine, ha calado hondo en el imaginario colectivo. Y esto, en parte, se debe a la fuerte conexión que mostraron en Medcezir, pero también a la personalidad de ambos actores. Aatai es percibido como un hombre discreto, reservado, con una imagen de chico bueno, de alguien que valora la privacidad. Su vida personal, a pesar de su fama, ha sido relativamente discreta, lo que alimenta la idea de que es alguien que sabe proteger su intimidad. Serine, por otro lado, es una mujer fuerte e independiente y a la vez, muy cercana a sus fans. Su transparencia y su honestidad la han convertido en una figura querida por el público. Si nos ponemos a analizarlo, podemos ver que esta dinámica de mentor y alumna es bastante común en las relaciones de amistad y de trabajo. Dos personas que se admiran y se respetan, que se apoyan mutuamente y que se aconsejan en momentos importantes. Y en este caso, la figura de Aatai como el gurú del amor encaja perfectamente con su imagen pública y con su supuesta experiencia en las relaciones sentimentales. La idea de que un hombre con su perfil, discreto y experimentado, pueda dar consejos sobre el amor a una mujer joven y talentosa como Serine, resulta atractiva y creíble para el público. Por supuesto, es importante aclarar que todo esto es, en gran medida, especulación. No hay pruebas concretas de lo que Aatai le dijo a Serine. Las palabras exactas, si es que existieron, son un misterio. Pero la idea, el concepto, es muy interesante y nos permite reflexionar sobre el papel de la amistad, del apoyo y de la guía en el mundo del espectáculo. Además, esta historia nos da una idea de la complejidad de las relaciones humanas, de cómo la fama y el éxito pueden influir en nuestras vidas y de cómo las personas que nos rodean pueden ser cruciales para nuestro desarrollo personal y profesional. La exposición mediática, la presión social y las expectativas del público pueden ser abrumadoras para los actores. Tener a alguien en quien confiar, alguien que te entienda y que te pueda aconsejar, puede ser fundamental para mantener la estabilidad emocional y para tomar decisiones acertadas. Y para cerrar este tema, también es interesante ver cómo ambos actores han evolucionado a lo largo de los años. Aatai ha protagonizado importantes series y películas, consolidando su carrera y demostrando su versatilidad. Después de Medcezir, Aatai protagonizó Yerde, una serie de acción y drama que le valió el reconocimiento de la crítica y el público. Su interpretación de Sarp Yılmaz, un policía encubierto, demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y con múltiples facetas. Luego se aventuró en el cine con películas como Delival y Hakan, Muaf, una serie original de Netflix que lo llevó a la fama internacional.
Aatai se ha convertido en un actor reconocido a nivel mundial, con una sólida base de seguidores y una reputación de profesionalismo y talento. Serena, por su parte, ha seguido conquistando al público con su talento y su belleza, y ha demostrado ser una actriz muy completa y versátil. Después de Medcezir, Serena protagonizó Fi, una serie dramática que abordó temas como el amor, la obsesión y la búsqueda de la identidad. Su interpretación de Duru Durukan, una bailarina con una vida compleja, fue aclamada por la crítica y le valió numerosos premios. Serena ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde roles dramáticos hasta comedias románticas. Su versatilidad, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Han seguido caminos separados, pero el cariño de los fans por la pareja de Yaman y Mira, de Medcezir, permanece intacto. Es un ejemplo de cómo una conexión en la ficción puede resonar tanto en el corazón de los espectadores. La química entre Aatai y Serena fue tan fuerte que trascendió la pantalla y generó un impacto duradero en el público. Los fans de Medcezir recuerdan con cariño los momentos más emotivos de la serie, las escenas románticas y las peleas, y la evolución de los personajes. Y aunque no se haya confirmado una relación sentimental, la idea de que Aatai y Serena se hayan apoyado mutuamente de alguna manera, a lo largo de sus carreras, es algo muy bonito. Es un ejemplo de amistad, de respeto y de profesionalismo en el mundo del espectáculo. La posibilidad de que Aatai haya sido un guía y un consejero para Serena, o viceversa, refuerza la imagen de ambos como personas maduras y solidarias. La idea de que hayan compartido experiencias y aprendizajes a lo largo de sus carreras, y de que se hayan apoyado mutuamente en momentos difíciles, es algo que los fans valoran y admiran. En definitiva, la historia de Aatai Ulusoy y Serena Sarkaya, y ese supuesto consejo que él le dio a ella, es un tema fascinante que nos permite reflexionar sobre el amor, la amistad, la fama y la vida en el mundo del espectáculo. Es una historia llena de misterio, especulación y admiración, que sigue cautivando a los fans de ambas estrellas. Bueno amigos, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Aatai Ulusoy, Serena Sarkaya y ese misterioso consejo. Gracias por acompañarme en este viaje. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Aatai le dio algún consejo a Serena? ¿Qué tipo de consejo creen que fue? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y como les dije al principio, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande y hasta la próxima.